Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es hermoso lo que dice este versículo y sabemos quién fue enviado para preservación de vida. Aquí dice, ¿no? En este caso es José. En este caso es José quien está diciendo, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así dice, ¿no? Dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esta palabra, ¿a quién le es dada? ¿Quiénes fueron las personas que Esteban les tuvo que decir, ustedes tuvieron al Mesías, ustedes lo vieron? Él fue aquel que fue prometido desde Abraham, estuvo con ustedes, pero cuando estuvo frente a ustedes, ustedes fueron entregadores y matadores. Así dijo Esteban, ¿no? Entonces, a las personas que Esteban les dijo de esa manera, ¿cómo los llama la Biblia? El pueblo de Dios. En Juan 1.12 dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Jesús no fue enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Dios. Y sabemos cómo se llama el pueblo de Dios. Son palabras que no puedo pronunciar por acá. Irra, ustedes saben a qué me refiero. Irra, completen la palabra. O Judi, ya saben, completen la palabra. Él fue enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Bueno, ya sabemos. Pero aunque él fue enviado a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, aquí José está contando algo que cuando se encuentra con sus hermanos, cuando José se encuentra con sus hermanos y cuando les revela, yo soy José, así, él dice, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién fue el que ordenó que sucediera lo que sucedió con los hermanos de José y con José? No sé si se acuerdan que cuando José estaba buscando a sus hermanos, él fue a buscarlos, pero él no los encontraba. Y él de pronto ya estaba pensando devolverse, pero apareció una persona. Y esa persona les dijo, ellos fueron hacia Dotán, yo los vi, ellos fueron, ve hacia allá y los encontrarás. Esa persona que se apareció y que le dijo, vaya, vaya allá, allá, vaya allá, allá los va a encontrar. Esa persona, ¿quién la orquestó, quién la dirigió? Esa persona, ¿cuál era la función que tenía? Que se encontrara con sus hermanos porque ese día sus hermanos lo iban a vender a Egipto. Pero aquí José está diciendo, no os pese haberme vendido acá, porque fue Dios el que me envió delante de vosotros. Aunque José lo está diciendo acá, pero ellos podían creer lo que José les dijo. Vamos a mirar. Cuando 17 años después, ellos estuvieron 17 años hasta que su padre murió. O sea, su padre estuvo con José 17 años y murió, 17 años más. Entonces, después de esos 17 años, cuando su papá muere, ellos habían podido guardar esa palabra que les dijo José. Sabemos que no. Vamos a mirar primero que todo, vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 15 versículo 2. ¿Qué dice Primera de Corintios 15, 2? En Primera Corintios 15, 3 aparece el Evangelio, pero un versículo antes de decir qué es el Evangelio, dijo el apóstol Pablo, si guardáis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no la guardáis, creísteis en vano. Y después en el versículo 3, el apóstol Pablo explica el Evangelio. Dice, ¿cuál es el Evangelio? Aquí, en la historia que estamos analizando el día de hoy, lo que José le dice a sus hermanos, no os pese haberme vendido a Egipto. Génesis 45, 5, el versículo del día de hoy. No os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí José está diciendo,
Fue Dios. El que hizo eso fue Dios. Parece que fueron ustedes, ¿cierto? Pero fue Dios. Ahora, para saber si ellos guardaron la palabra o si no la guardaron, vamos a mirar 5 capítulos más adelante. Versículo del día de hoy en Génesis 45:5. Pero si miramos Génesis 50, cuando su padre murió, 17 años después, vamos a ver si ellos habían guardado la palabra. Vamos a mirar Génesis 50, versículo 15. Vamos a ver, Génesis 50, versículo 15. Dice, Génesis 50, 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Así están diciendo sus hermanos. Todos tenían un mismo corazón. Lo sorprendente, todos tenían el mismo corazón. ¿Qué corazón tenían? ¿Habían guardado la palabra? No la habían guardado. Aquí dice el versículo 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Esta palabra es maravillosa porque esto que hemos visto el día de hoy es para el pueblo de Dios principalmente. En Romanos capítulo 11, versículo 26 dice, luego todo Israel será salvo. No debía pronunciar la palabra, pero ya la pronuncié. Así dice, todos van a ser salvos. El pueblo de Dios, todos van a ser salvos. Eso está en la Biblia. Sé que esto no se suele enseñar, pero está en la Biblia. Romanos 11, 26. Todo el pueblo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero finalmente, después, va a haber un tiempo en el cual se cerrará la puerta para los gentiles. Y se está acercando ese momento. Después de que eso suceda, todo Israel será salvo. Otra vez dije la palabra. Así dice, todos van a ser salvos. Todo el pueblo de Dios, ¿qué va a hacer? Van a ser salvos. La palabra que hemos visto el día de hoy es específicamente para ellos. Ahí dice, para el pueblo de Dios. Así. Ahí dice, primero que todo, José les dio una palabra, no os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esa palabra fue dada, pero cuando miramos, ellos no la guardaron en su corazón, ellos tenían miedo. Ellos pensaban que José se iba a vengar. Entonces, esta palabra, ¿qué nos muestra? El apóstol Pablo dijo, ¿no? Si guardáis, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Para que una persona sea salva, el resumen es de esta manera. Para que una persona sea salva, la persona tiene que guardar la palabra de Dios. Después de que el apóstol Pablo dice eso, si guardáis, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Y cuál es la palabra que el apóstol Pablo habló? Que tiene que guardar una persona para ser salva. El apóstol Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la palabra que hay que guardar. Entonces, esto ya no para el pueblo específico que está a punto de recibir la salvación todos, sino esto para el pueblo de Dios en general. Todo aquel que es de fe es hijo de Abraham. El que ha logrado retener esa palabra es salvo. ¿Cuál es la palabra que hay que retener para ser salvo? Que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la palabra que hay que retener. El que logra retener esa palabra es salvo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Realmente lo dice Dios a través del apóstol Pablo. El que logre retener que Cristo murió por nuestros pecados, esa persona es salva. El que lo logre retener en su corazón. No el que lo entienda intelectualmente, no, el que lo logre retener. Cristo murió por nuestros pecados. Si tú logras creer, si lo logras retener en tu corazón, eres salvo. Si no lo logras retener, creíste en vano. Realmente solamente lo entendiste, pero no lo creíste. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán hermoso es analizar, mirar, meditar sobre lo que está escrito en ella. La historia de José habla básicamente la historia del pueblo de Dios. Ahora nosotros por extensión somos parte del pueblo de Dios. Los hermanos de José no pudieron retener la palabra de José.
Pero ello es sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, no solo por su pueblo original, por el buen olivo, sino también por nosotros que éramos del olivo silvestre y que ahora hemos sido injertados. Permite, Padre, así que hoy, meditando sobre esta palabra, podamos retener el Evangelio. El que logra retener que Cristo murió por nuestros pecados, esa persona es salva. El que no lo logre retener no es salvo, por más que haya hecho obras lindas, por más que haya ayunado, haya diezmado, haya ofrendado, por más que haya hecho muchas cosas, si no logra retener que Cristo murió por nuestros pecados, esa persona va al castigo eterno. ¿Quiénes van a la vida eterna? Los justos. Permite, Padre, que esta palabra se quede en el corazón de las personas que van a escuchar, tanto ahora en el en vivo como en la grabación, en la repetición que vamos a tener en TikTok. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Es maravillosa. Todos los días, por un espacio de 10 minuticos, estamos escuchando un versículo y meditando sobre ese versículo, que es lo que vamos a encontrar, el corazón de Dios. Espero y deseo que hoy quienes hayan escuchado por primera vez el Evangelio, la buena nueva de que ya Jesús murió por nuestros pecados, de que fuimos libres del pecado. Esa es la verdad que es necesario conocer para ser libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Lo que evitaba que pudiéramos ir a la vida eterna era el pecado, pero Jesús pagó ese precio. Si lo logras creer, eres salvo. Nos vemos esta noche dentro de 14 horas. Chao.